Subaru vio sangre goteando, y un poco de humo elevándose del suelo congelado. La sangre venía del pie derecho de Elsa. Estaba en pie descalza apenas fuera de la línea de tiro del ataque de Pac y sangrando profusamente de su pie derecho, y no era difícil de ver por qué, después de todo, había rebanado la planta de su pie. Estaba asustada de que tal vez me cortaría todo el pie, viendo que estaba apurada. Eso estuvo cerca. Incluso si solo cortas eso, debe doler bastante, dijo Pac. Bueno, sí, tienes razón, pero es maravilloso, me hace sentir viva y además de eso. En respuesta a las palabras preocupadas de Pac, Elsa asintió con éxtasis en sus ojos y sin vacilar puso su pie sangrante contra un pedazo de hielo. Un sonido como aire rompiéndose llegó eróticamente de la garganta de Elsa, y entonces inmediatamente después llevó el cuchillo al hielo alrededor de su pie. Con eso, había logrado detener el sangrado con el hielo. Es un poco difícil moverse, pero esto debería ser suficiente, dijo Elsa con una risa, taconeando su zapato de hielo contra el suelo, viéndose como si se estuviera divirtiendo. Subaru no tenía palabras en cómo la adicción de Elsa a luchar la dejó sin vacilar cuando se trataba de automutilarse, pero ahora mismo era su oponente, no Satella, la que estaba en problemas. «Pac, ¿crees que pueda seguir?», susurró no Satella. «Lo siento, pero en verdad estoy cansado, creo que en verdad la subestimé, a este paso voy a desaparecer por quedarme sin mana», Pac respondió, por primera vez sin la confianza que llenaba su voz antes. Mientras el gato estaba en el hombro de no Satella, su figura empezó a brillar y parecía como que desaparecería en cualquier momento. Estaban sin tiempo. «Encontraré una manera de arreglármela sola, así que ve y descansa, gracias. Si algo sucede, obedeceré mi contrato, de ser necesario llámame, incluso si tienes que usar tu sobredosis», dijo Pac con una advertencia, mientras su cuerpo desaparecía en un fragmento de niebla. Subaru mordió su labio, pero no era el más decepcionado por la partida de Pac. «Au. ¿Te vas?». «Eso es terriblemente desafortunado», dijo Elsa, la que había estado luchando con Pac con su vida en la línea. Sonaba verdaderamente decepcionada. Alistó su kukri de nuevo y el taconeo agudo de su zapato helado, empezó a dirigirse hacia no Satella. Un número de caramanos se materializaron alrededor de no y Satella en respuesta, pero había muchos menos que cuando Pac estaba con ella. A pesar de que Elsa tenía su movimiento limitado ahora, el encuentro parecía igualado. «Parece que ya no solo nos podemos quedar mirando, ¿cierto?», dijo Rom, apretando su garrote y preparándose para moverse. «Ya no sé quién va a ganar esto, así que si solo esperamos perderemos nuestra oportunidad, ¿entiendes, cierto, Faust?», continuó Rom. Lo sé, ya sea que ayudemos o corramos, debemos movernos pronto», dijo Faust, hablando por primera vez desde que Elsa la amenazó. Felt se movió al lado de Rom y entonces se giró hacia Subaru. «Sobre lo que dijiste antes. Gracias, me hizo sentir mejor». Solo un poco además, no me llames niña pequeña, tengo 15 años, no eres mucho mayor que yo, ¿cierto? En realidad, cumpliré 18 este año, será capaz de tener licencia para conducir un auto y podré casarme, también. ¿No puedes ser tan viejo? Tu cara parece más joven que la mía, ¿por qué no envejeces un poco? Al menos en tu cara. Bueno, Subaru había vivido sus años perezosamente en el pacífico país de Japón, apuntando a vivir cada día tan ordinariamente como fuera posible, así que no podía evitarse. Subaru sintió que su falta de determinación estaba siendo burlada, así que miró al suelo, sintiéndose inútil. El más débil aquí era Subaru, y era suficiente que le faltara completamente la habilidad para luchar, pero también. Mis piernas no pueden dejar de temblar. Supongo que esto es lo que pasa cuando te falta determinación. Olvídense de ser calificado para luchar, Subaru era físicamente incapaz de hacerlo, Rom tenía fuerza en sus brazos, Faust fuerza en sus piernas y no Satella tenía fuerza en su magia, y así todos podían luchar. Sin embargo, la anormalidad de Elsa triunfaba sobre esas habilidades. «Parece que está empezando a ser presionada», dijo Rom, y eso era suficiente para completamente describir lo que estaba sucediendo. No Satella no había dejado de disparar proyectiles a Elsa, pero Elsa solo los golpeaba con su espada, haciéndolos inútiles. En respuesta al baile de cortantes ataques de Elsa, no Satella bloquearía los ataques con su escudo de hielo y congelaría el suelo enfrente de sus pies para escapar.
evadiendo apenas el ataque continuo de Elsa. Después que No Satella ganara algo de distancia, continuaría el bombardeo, pero no podías negar que su posición era inferior a la de Elsa. Para cambiar la situación actual, algún tipo de ayuda era absolutamente necesaria. Muy bien, voy a ir. Aparentemente Rom había pensado lo mismo que Subaru, y después de gritar, Rom se unió a la pelea. Mientras Rom balanceó su garrote, trajo una ráfaga de aire con él, y mientras Elsa se agachó su cabello fue atrapado un poco en la explosión. «Oh, qué rudo de tu parte interrumpir nuestro baile», dijo Elsa. «Si tanto quieres bailar entonces te haré bailar un buen baile, así que dame todo lo que tienes». Mientras Rom balanceó su puntiagudo garrote hacia Elsa, cambió su línea de ataque, empujó el garrote hacia la garganta de Elsa, pero Rom se congeló como resultado. «¿Qué demonios es esto?» «Solo soy capaz de hacer esto porque eres fuerte», dijo Elsa desde arriba mientras se paraba en la punta del garrote de Rom. Ese tipo de técnica solo podía ser realizada por un divino sentido del balance. Antes de que ese balance fuera roto, Elsa balanceó horizontalmente su espada hacia Rom. El golpe estaba al nivel de la frente de Rom. Si golpeaba, la parte superior de su cabeza sería enviada a volar. «¿Crees que te dejaré?» Shin fue el sonido de la espada de Elsa cuando chocó con un cuchillo arrojado por Faud. La colisión había alterado el camino de la espada de Elsa, pero el lado aún chocó con toda fuerza en el lado de la cabeza de Rom. Un sonido seco resonó mientras Rom cayó al lado. «¡Qué chica tan traviesa!», dijo Elsa mientras aterrizó ligeramente de vuelta en el suelo y giró sus ojos hacia Faud. El pequeño cuchillo de Faud había salvado la vida de Rom, probablemente había apuntado al brazo de Elsa, pero en la prisa del momento su puntería falló. Sin embargo, sin ese ligero fallo, Rom tal vez no hubiera sido salvado. «No tienes la determinación para luchar, simplemente te hubieras acobardado en la esquina como una buena niña». El taconeo agudo de los pasos de Elsa resonó instantáneamente cuando cerró la distancia entre ella y Faud. Rom estaba inconsciente y No Satella, que había estado tratando de mantener la distancia, ahora estaba muy lejos. Faud se había congelado como una rana siendo mirada por una serpiente, y... ¡ah! Así que el único que fue capaz de taclearla a la seguridad fue el cobarde que había estado temblando junto a ella momentos antes. Parte 3. Subaru, quien se abalanzó hacia Faud al nivel de su cintura, y mientras abrazaba su cuerpo cayó a través del suelo. Antes de golpear el suelo, sintió algo metálico raspar su nuca, lo que le puso los pelos de punta, pero, sintiendo el peso de la persona en sus brazos, hizo lo mejor para tratar de ignorarlo y seguir rodando para poner tanta distancia como fuera posible de donde estaban antes. Cuando Subaru miró atrás, estando de rodillas, Elsa lo miraba sorprendida, sintiendo que había sacado una sobre Elsa. Subaru no pudo evitar sonreír, embarazosamente pero orgulloso. «¿Estás bien?», le dijo a Faud. Estaba desesperado, así que accidentalmente toqué un lugar que no debía. «Por favor, perdóname, ¿estás bien?». «Si no hubieras dicho eso te hubiera agradecido normalmente». «Pero, ¿por qué?». «No lo sé, mi cuerpo se movió por sí mismo. Sé que tengo que dar una razón». «Bueno, no sabes sobre esto, pero ahora estamos a mano, ¿ok?». «Recuerda eso, ahora estamos a mano», dijo Subaru, apretando su puño después de soltar a Faud. La segunda vez, Faud había salvado a Subaru de la espada de Elsa. Ese recuerdo no significaba nada en este mundo esta vez, pero con esto era capaz de pagar su deuda. Subaru pensó que aún así, sus deudas debían pagarse, así que nada de lo que debía hacer antes había cambiado. «Escucha, Faud, ahora mismo voy a hacer el mismo tipo de cosas que Rom hizo antes de ser noqueado para ganar tiempo. Cuando eso pase me aseguraré de abrir una oportunidad para ti, así que quiero que uses esa oportunidad para escapar tan rápido como puedas. ¿Lo entiendes?». «¿Qué? ¿No me estás diciendo que meta la cola y huya?», dijo Faud, mirando a Subaru con sus ojos rojos, pero Subaru solo se acercó y la miró de vuelta. Cuando lo hizo, estaba seguro de no perder el momento cuando Faud parecía asustada de lo que Subaru trataba de decir. «Sí, eso es lo que te estoy diciendo, mete la cola y huye. Para ser honesto, eso es exactamente lo que quiero hacer ahora mismo. No quiero quedarme otro segundo más en este espacio violento», dijo Subaru, dándole palmadas en la cabeza a Faud. Cuando Faud empezó a decir «pero», Subaru la interrumpió y continuó. «Tienes 15 y yo 17. De todos nosotros, probablemente eres la más joven aquí,
Así que es correcto darte la mayor posibilidad de salir con vida de aquí, es natural. No me digas eso. Tú mismo estabas temblando hace un momento. Eso fue entonces. Esto es ahora, no estoy temblando ahora, así que está bien de verdad. Antes de recordar y empezar a temblar tengo que hacer esto, ¿ok? Así que prepárate para huir. Subaru puso su mano sobre la frente de Faust cuando parecía que iba a objetar de nuevo, y entonces se puso de pie. No muy lejos en el suelo estaba el garrote de Rom, parecía pesado, pero Subaru pensó que sería capaz de balancearlo. Mientras Nosatella continuaba disparando bombardeos de hielo hacia Elsa, no había señal de torpeza en sus movimientos mientras bailaba para evadir los disparos. En primer lugar, Subaru no estaba realmente seguro de que él, enfrentado a un superhumano como Elsa con nada de experiencia de batalla real por sí mismo, podía abrir una oportunidad para que Faust huyera. Todo lo que podía hacer era hacer un ataque sorpresa cuando ella no le estuviera prestando atención. Así que justo después de que Elsa había balanceado su cuchillo y había roto una gran carámano, y Subaru estaba completamente en uno de sus puntos ciegos, Subaru saltó hacia ella, olvidando incluso respirar, y balanceó el garrote hacia ella. Tal vez la adrenalina de Subaru finalmente había arrancado, porque la velocidad de su balanceo era mucho más rápido de lo que había imaginado que sería. Cortó a través del aire hacia su nuca, y... Escogiste el momento y ángulo preciso para apuntarme, pero desafortunadamente podría haber sentido tu intención asesina desde una milla de distancia. ¿Intención asesina? No tengo idea de cómo se supone que tengo que esconder eso. Para bloquear el golpe que venía directamente desde detrás de ella, Elsa golpeó el garrote con el borde desafilado de su espada, cambiando el curso del golpe lo suficiente para que no golpeara. Sin embargo, en ese instante Subaru abrió su boca ampliamente, revelando sus dientes, y gritó. Ahora, Faust corre. Como un resorte Faust lanzó su pequeño cuerpo al viento y corrió. Iba tan rápido que Subaru no podía seguirla con sus ojos y la chica, ahora vuelta a viento, se apresuró a la salida. ¿De verdad crees que te dejaré ir? Para detener a Faust, Elsa sacó otro cuchillo de su bolsillo y lo arrojó hacia Faust, como si fuera el símbolo de venganza por lo que Faust hizo antes. El cuchillo simple sin decoraciones fue arrojado directo hacia su espalda. Sin embargo, qué pena, pero quiero dejarla ir. Subaru pateó la mesa redonda que estaba a su lado hacia arriba, la cual colisionó con el cuchillo y lo desvió. Vaya, soy asombroso, eso fue asombroso, wow, mi dedo duele más de lo que pensé. Uva. Tal vez era la adrenalina de Subaru de nuevo, o algún poder que había despertado en el que había fallado en activarse las 3 veces anteriores, pero mientras la larga pierna de Elsa llegó y lo golpeó en el lado de la cabeza y lo envió volando, su auto-felicitación se cortó. Fue golpeado tan fuerte que parecía girar, y junto al comienzo de dolor y sabor a sangre en su boca, Subaru vomitó. Esa es la primera vez en mucho tiempo que alguien me hace en realidad un poco enojada. Bueno, eso es algo que estoy feliz de escuchar. Te lo mereces. Dejé que uno de nosotros escapara. Subaru se paró y pretendió estar en mejor forma de lo que estaba, haciendo lo mejor para seguir llamando la atención de Elsa. Como si Elsa leyera la mente de Subaru, le sonrió, y olvidó a Faust por el momento. Bien, si eso es lo que quieres, te pondré atención. Tu baile tiene que ser mejor para no aburrirme. Me adelantaré y te advertiré, si vas a bailar conmigo, mejor sé cuidadosa. No he aprendido nada sobre bailar, así que de seguro pisaré tus pies, dijo Subaru, escupiendo la sangre que tenía en la boca. Reajustó su agarre en el garrote que aún tenía en sus manos. No era como si Subaru fuera a tener muchas oportunidades para golpear, así que usó todo lo que tenía para concentrarse en golpear a Elsa que se apresuraba hacia él. Mejor no te olvides de mí, dijo Nosatella, junto con un pedazo de hielo tirado desde atrás. Pero incluso sin mirar hacia atrás, Elsa balanceó su espada y rompió el hielo en pedazos. Con los superhumanos sentidos de Elsa manifestados totalmente, incluso Subaru no era capaz de seguir burlándose de ella. He empezado a cansarme de este jueguito. ¿Están seguros que serán capaces de mantenerme entretenida? Preguntó Elsa en voz baja, con una sonrisa color sangre. Al Subaru mirar esa sonrisa, sintió un escalofrío, y miró a Nosatella para hacer contacto visual. Si tienes algún tipo de verdadero poder escondido disponible, creo que ahora sería un buen momento para usarlo. Tengo otro truco bajo la manga, pero si lo uso, seré la única que quede con vida. Me gustaría que te contuvieras. Entonces,
nada de autodestrucciones, por favor. Ok, bien, lo tengo. Maldición, úsalo si tienes que, pero no seas muy precipitada, ¿está bien? Subaru tenía la intención de que eso fuera una broma, para ayudarlo a sacudir su cobardía, pero no Satella tomó las palabras de Subaru seriamente. Después de verlo suspirar profundamente y solidificar su determinación, los labios de No y Satella se relajaron casi sonriendo. No lo usaré, no puedo mientras hacer lo que puedes. Puedes hacerlo, así que sigue luchando. Confiar en el poder de los padres de uno es mi opción final absoluta, replicó No Satella. Mientras decía eso realmente parecía como si se estuviera quedando sin opciones y eso encendió un fuego dentro de Subaru. De cierta manera, No Satella parecía como si estuviera lista para rendirse, al mismo tiempo que parecía aceptar el hecho de que Subaru era débil y no ayudaría mucho. Para Subaru, No Satella era alguien que, no importa qué tan difíciles fueran las cosas, nunca miraría hacia abajo y se rendiría, porque esa era la manera de ser de ella. Subaru había trabajado duro para verla sonreír. Subaru había muerto varias veces y había llegado hasta aquí para salvarla. No había venido hasta aquí solo para verla rendirse. No vi nada justo ahora. ¿Qué? Esta conversación que acabamos de tener, no sucedió. Acabo de recordar la razón por la que estoy aquí. Déjamelo a mí, maldición, voy a asegurarme de que nunca tengas que usar esa opción final tuya. Subaru apuntó a No Satella y luego a Elsa e hizo su declaración. Escupió mientras lo hacía, pisó fuertemente el piso, y dejó bramar todas las emociones de su alma. Voy a enviarte lejos y tendremos un final feliz. No perteneces aquí, así que lárgate. Bueno, no te ves sobrecitado, replicó Elsa. Solo estoy listo para darlo todo. Esta vez será el clímax. Tengo más energía que antes. Al Elsa inclinarse hacia adelante, Subaru balanceó el garrote como si declarara que iba a batear una carrera. Los labios de Elsa se retorcieron en una sonrisa y se deshizo dentro de la oscuridad. Por la poca altura que parecía que se arrastraba por el suelo, Elsa se deslizó hacia Subaru. Mientras tenía sus ojos en el brillo opaco de su espada, Subaru balanceó el garrote con toda su fuerza. El golpe de Subaru no se contuvo. Estaba preparado para golpear a Elsa hasta la muerte, pero Elsa esquivó incluso más lejos, como si no fuera nada, y estaba tan bajo que parecía que lamía el suelo. Tu mujer araña. Bueno, supongo que es correcto que digas que estás enredado en mi red. Cuando Subaru vio la espada de Elsa elevándose, rápidamente arrojó su cuerpo hacia atrás. Sin embargo, aún no pudo salir del rango de su espada. Miedo subió por la espina de Subaru, y sin pensar pateó con su rodilla. A pesar de no haber apuntado a su rodilla a ningún lugar, como Elsa estaba enfrente de él, golpeó directo en su estómago. El camino de la espada cambió un poco, y entonces justo en el camino salió una luz blanco-azulada, seguida de un sonido agudo. Un escudo de hielo, buena cobertura. No soy buena haciendo esos a distancia. Accidentalmente podría haber congelado a alguien. Ella, cierto. ¿Te refieres a ella, verdad? Replicó Subaru, con una mezcla de broma en sus gracias. No Satella siguió haciendo retroceder a Elsa con su bombardeo de hielo. He empezado a cansarme de tu pequeño insecto. Creo que es tiempo de terminar esto. Hey, no subestimes a los insectos, ¿ok? No es mi culpa si te pican y te da urticaria. Bueno, no suenas tan grande y poderoso cuando estás fuera de mi rango, replicó Elsa mientras se concentraba en evadir los ataques de No Satella, mientras Subaru continuaba tratando de llamar su atención. Mientras Subaru hubiera amado tratar de apuntar a la espalda de Elsa mientras seguía evadiendo, no quería correr el riesgo de ser víctima de fuego amigo, así que no se podía mover. Eso era probablemente la razón por la que los ataques de No Satella fueron callados cuando Subaru hizo su movimiento antes. Era el tipo de problema que tenías que enfrentar cuando trabajabas en un equipo improvisado. Subaru siguió mirando cómo Elsa desviaba los ataques de No y Satella, de vez en cuando haciendo un ataque por sí mismo, antes de retirarse de nuevo, pero pudo sentir que la situación empeoraba. Si Elsa realmente quería, era claro que podía encargarse de Subaru, como hizo con Rom. La única razón por la que parecía que estaban iguales era porque Elsa no podía desviar toda su atención hacia él. La precaución de Elsa en su lugar estaba dirigida hacia la posibilidad de que el espíritu Pac apareciera de nuevo. Eso era suficiente para mantener la situación sostenida. Otra razón por la que Elsa no actuaba era porque la cobardía de Subaru lo mantenía un paso atrás. Estaba cuidándose de no ponerse en rango de peligro letal.
Si Subaru fuera un idiota valiente, lo hubiera cortado y el balance hubiera cambiado. Sin embargo, no parecía como que la cobardía de Subaru le serviría mucho más. Mientras los contraataques de Elsa se hacían más severos, las retiradas de Subaru no estaban haciéndose a tiempo y estaba teniendo pequeños cortes sobre todo su cuerpo. Subaru tenía cortes en la parte superior de sus brazos, en sus pantorrillas, en sus axilas e incluso unos pequeños cortes en su cuello, y mientras esas heridas incrementaban, el traje gris de correr de Subaru empezó a teñirse con sangre. Maldición, ¿duele ¿qué hay de esto? A pesar de que el dolor era suficiente para hacerlo llorar, Subaru balanceó una patada, tratando de hacer algo nuevo para atrapar a Elsa fuera de guardia. Sin embargo, solo tomaré eso, dijo Elsa. Maldición. Elsa fácilmente esquivó la patada de Subaru y sobre todo, fácilmente agarró su pierna. Elsa alzó su kukri, apuntando a cortar toda la pierna. Con la fuerza del balanceo de Elsa, su velocidad y el filo de la espada, Subaru sabía lo que sucedería a continuación. Su pierna sería cortada por el muslo y moriría por el shock mientras la pérdida de sangre y dolor lo abrumaban. Subaru solo podía ver las palabras Paren 4, elevándose ante sus ojos. No debería haber hecho eso. Los pensamientos de Subaru gritaban. Trató de alzar el garrote para bloquear, pero con la desventaja que enfrentaba, con la otra pierna en alto, no lo haría a tiempo. No Satella gritó, el corte sin piedad llegaría a su pierna en momentos. Mientras Subaru pensó que el dolor y el derramamiento de sangre traerían un grito a su garganta, la sangre que vomitaría cuando. Eso es suficiente. Una llama apareció, quemando a través del techo desde el centro de la bodega de botines. La llama estaba llena con una terrible malicia que atravesaba la habitación y detuvo a Elsa en sus pasos. La pierna de Subaru fue liberada, saltó hacia atrás antes de caerse, justo ante sus ojos, en medio de un pilar de humo, vio una roja, ardiente, brillante figura. Eso estuvo cerca, me alegra haberlo hecho a tiempo. Ahora. Tú eres. Las llamas ondearon y avanzaron. Su sola existencia fue suficiente para hacer que Subaru, no Satella, y Elsa se congelaran. Tomando las miradas de todos los presentes, sin ser sacudido ni un poco, estaba un absoluto sentido de voluntad. Con ojos azul cielo brillando con un puro sentido de la justicia, el joven hombre sonrió débilmente. Creo que es tiempo de bajar la cortina de esta actuación, declaró el héroe, peinando hacia atrás su cabello rojo. Parte 4. Mientras Scout aceleró como el viento a través de la entrada de la bodega de botines, sintió como si hubiera sido liberada de la desesperación. Detrás de ella, Scout podía sentir el frío del aire y los sonidos de metal resonando contra hielo. También escuchó el sonido de un objeto desafilado a través del aire, junto con Iba y otras declaraciones estúpidas de alguien evitando ataques. La batalla aún se desencadenaba detrás de ella. Como las piernas de Scout empezaban a temblar mientras corría, sacudió su cabeza para tratar de negar el desorden de pensamientos que corrían a través de ella. Era claro que si se hubiera quedado atrás, hubiera sido asesinada. Contra un oponente que podía noquear a Rom sin un solo golpe, Scout no tenía oportunidad. Lo mismo era para esa semielfo de cabello plateado. Sin la ayuda de su espíritu, no había manera de que pudiera ganar contra esa mujer. Tampoco. Subaru estaba incluso peor. Era clara que tenía poca experiencia luchando y no parecía acostumbrado a ello para nada. Sus limpias manos y dedos eran muestra de que nunca había tratado de agarrar un arma antes, y su limpio cabello y piel era prueba de que nunca antes había estado herido. En otras palabras, Subaru había vivido una vida refugiada, en la cual no era necesario considerar luchar, dado que tenía tal caramitia con él, todo tenía sentido. Felt solo debería aceptar que se lo merecía. A pesar de no saber nada del mundo, Subaru había dejado que una noción de caballería sacara lo mejor de él y tratara algo más allá de sus medios. Felt simplemente debería reírse de su idiotez. Subaru fue y trató de actuar genial y dejarla escapar, así que probablemente estaría feliz de verla seguir corriendo, pero, aún así, alguien quien sea. Aunque Felt sabía en su mente que debería estar volando por los callejones, había corrido hacia la calle principal, sin aliento y con una expresión de pánico en su cara. Felt miraba en todas direcciones. Esto era raro. Felt llegó y frenéticamente frotó sus ojos llorosos. Incluso si tenía razón para estar triste por Rom, Subaru era alguien que acababa de conocer. ¿Por qué le importaría si muriera?
pero Subaru había enojado a Elsa por el bien de Feld, y estaba por arrojar su vida para que ella pudiera salir con vida. Feld no entendía lo que estaba sintiendo, pero porque esos sentimientos estaban en su corazón, siguió corriendo. Había sentido algo en respuesta a las acciones de Subaru. A causa de esos sentimientos, su febrícula no disminuyó y mientras sentía que quería gritar, Feld siguió corriendo. Entonces, finalmente después de correr por varias calles. Por favor, ayúdenme. Entendido, te ayudaré. Encontró un joven hombre como fuego rojo y cambió el destino del mundo. Parte 5. Reynard. Eso es correcto, Subaru. Supongo que no ha pasado mucho desde que nos vimos por última vez, lamento llegar tarde. El joven pelirrojo Reynard se giró hacia Subaru, que aún estaba en el suelo, con una sonrisa compungida. Incluso mientras Reynard sacudía el polvo de su manga, cada movimiento parecía entrenado y meditado. La manera en que Reynard se llevaba a sí mismo era diferente de cuando Subaru lo conoció por primera vez en el callejón con los matones. Mientras Subaru lo veía, pensó que ahora estaba mirando un vistazo del verdadero Reynard. Sin bajar su guardia por un momento, Reynard miró adelante, y giró sus ojos hacia la belleza de negro que ahora estaba concentrando su animosidad hacia él. Los ojos azules de Reynard se estrecharon, como si recordara algo. Cabello negro y ropa negra, y tú armas la espada curva particular de los países del norte. Con todas esas características alineadas, no se puede confundir, eres la cazadora de intestinos, ¿cierto? ¿Qué pasa con ese alias súper violento? Murmuró Subaru. Es un alias dado basado en sus habilidades. Es bien conocida en la capital por ser un individuo peligroso. Sin embargo, de lo que escuché parece ser más un mercenario. Respondió Reynard fielmente en respuesta a la pregunta retórica de Subaru mientras centraba sus ojos claros en Elsa. Reynard, sí, el caballero entre caballeros, y de linaje, maestro espadachín, bueno, eso es asombroso. Nunca pensé que conocería a un oponente tan agradable. Tendré que agradecer a mi empleador ahora por darme este trabajo, ¿correcto? Hay muchas cosas que quiero preguntarte. Te recomiendo que te rindas, sin embargo. ¿Le dirías a un depredador hambriento que se detenga frente a su presa herida, un espécimen perfecto y ya goteando sangre, que aguante ese hambre y siga adelante? Elsa lamió sus rojos labios eróticamente con un look de éxtasis en su caso mientras miraba a Reynard. Ya veo. Respondió Reynard, rascando el lado de su mejilla como si deseara que hubiera otra manera. Subaru, voy a tener que pedirte que te alejes y por favor toma a ese anciano contigo fuera de peligro. Después de eso, puedes quedarte junto a esa otra persona allí, me ayudaría mucho. Entendido. Esa mujer es como un monstruo, así que no bajes la guardia, ¿está bien? Afortunadamente, podrías decir que luchar contra monstruos es mi especialidad, dijo Reynard confiadamente y caminó hacia adelante sin ninguna señal de que se preparara para la batalla. Reynard ni siquiera alcanzó la espada en su cintura, pero continuó con las manos vacías. Después de un inhalar afiladamente, el kukri en la mano de Elsa voló hacia adelante, en un momento, hacia el cuello de Reynard. Diferente a Subaru que era su oponente, no había señal de que Elsa se estuviera conteniendo cuando hizo el golpe plateado, y parecía matar al mismo aire mientras corría hacia el delgado cuello de Reynard. A pesar de todo, Reynard estaba completamente indefenso. No solo no hizo ningún movimiento para defenderse, ni siquiera hizo un movimiento para evadir el ataque. Subaru ya podía imaginar la cabeza de Reynard separándose de su cuerpo. Sin embargo, realmente no quiero ser violento contra una mujer, pero... dijo Reynard, empezando de una manera caballerosa, pero Subaru pensó que el tono de su voz había caído. Tendrás que disculparme. Reynard plantó un pie. La presión detrás fracturó el suelo debajo de él y con la otra pierna lanzó una patada tan fuerte que creó una onda de choque como si chocara con Elsa y envió su cuerpo a volar. La ráfaga negra era lo suficientemente fuerte para que Subaru la sintiera donde estaba. Estaba sin habla. Todo lo que era una patada frontal ordinaria, pero la presión del aire causada fue suficiente para crear un viento que sacudió el edificio entero. Elsa, quien tomó el impacto directo, fue mandada a volar como una hoja. Sin embargo, era capaz de reducir el daño recibido al rebotar en las paredes para matar la fuerza de impacto con sus piernas. Aún así, cuando miró hacia arriba, podía verse una mirada sobresaltada en su cara. No, 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 no hay manera, me estás bromeando, ¿cierto?
¿Qué demonios fue eso? Subaru había descrito ciertas cosas como estar en una escala totalmente diferente varias veces antes en su vida, y fue en este mismo momento que se dio cuenta que estaba equivocado. Esa frase, en una escala totalmente diferente, existía solamente por el propósito de describir a este héroe que estaba frente a él. Ante la existencia de Reynard, todos los extraordinarios fenómenos de este nuevo mundo entorpecieron en comparación. Es como dicen, o más bien, eres más de lo que todos los demás dicen que eres, dijo Elsa. Bueno, solo espero poder cumplir con tus expectativas. ¿No usarás esa espada tuya? Me gustaría tener una probada de su filo legendario. Elsa apuntó a la espada de Reynard. Quería enfrentar a Reynard con toda su fuerza, sin que él se contuviera. Sin embargo, Reynard sacudió su cabeza. Esta espada está hecha para que solo pueda ser sacada cuando tiene que serlo. El hecho de que la espada no se ha quitado a sí misma de su vaina significa que ahora no es el momento apropiado. Supongo que he sido subestimada. Personalmente, hubiera preferido tomar tu oferta, así que... Reynard repentinamente alejó sus ojos de Elsa y miró al otro lado dentro de la bodega de botines. Sus ojos eventualmente se colocaron en una espada de 2 manos de aspecto viejo apoyada contra la pared. Reynard usó su pie para patearla en la empuñadura, enviando la espada desenvainada por el aire. Fácilmente la agarró en su mano, y la balanceó una vez ligeramente como si la probara. Usaré esto para enfrentarte. ¿Alguna queja? No. Esto es maravilloso. Maravilloso será mejor que me hagas pasar un buen rato. Mientras Elsa agarraba su espada, Elsa hizo el primer movimiento, lanzándose a un lado, mientras hacía su movimiento deslizante salto para aumentar su velocidad. En respuesta, Reynard preparó su postura para balancear su espada desde abajo, directo hacia arriba. En ese momento de ataque y defensa, Subaru fue capaz de tener una vista clara de lo que estaba pasando. El ataque de Reynard era sublime, era mágico, era perfectamente entrenado. En sus manos, incluso una espada desechable al final de su vida, durmiendo en la bodega, brillaba como una espada atesorada pasada como leyenda entre generaciones. La técnica de espada de Reynard capturaba cada onza del desempeño que podía ser extraído de la espada y lo usaba a voluntad. La espada de Reynard dio en el blanco, justo donde el kukri de Elsa tocaba su mango, a pesar del hecho de que eran 2 piezas de acero chocando juntas. La espada de Reynard mostró una increíble cantidad de poder cortante y rebanó la hoja de la espada de Elsa desde su base. Elsa no tenía palabras para el destino del kukri que tenía en su mano. La espada se había vuelto solo el mango y en cuanto al resto. Ahora que has perdido tu arma, te recomiendo que te rindas. Cuando Reynard se dio la vuelta, tenía la hoja del kukri de Elsa en su mano libre. Con un golpe rápido de su muñeca, la arrojó y con un sonido afilado se atascó, alojándose en la pared. Incluso Subaru podía escuchar a Elsa jadear. Él realmente no es normal, ni siquiera puedo encontrar la energía para bromear sobre ello. Subaru apenas exprimió lo que pensaba, y corrió para poner distancia entre él y la batalla. Por el camino, Subaru fue hacia Rom, y de alguna manera fue capaz de arrastrar su cuerpo a un punto al lado de la pared. Rom, viejo Rom, hey, Calvito, ¿estás vivo? ¿A quién llamas, Calvito? ¿A quién más? Mi único objetivo en la vida es nunca ser calvo o engordar. Tú eres, como, el mejor ejemplo para mí de cómo no quiero terminar. A pesar de que la respuesta de Rom era débil, después de abofetearlo unas cuantas veces, Subaru dejó salir un suspiro de alivio. Aparte del hecho de que Rom se había golpeado la cabeza bastante fuerte, todo lo demás se veía bien. Había la posibilidad de que la memoria de Rom hubiera tomado el golpe, pero considerando que estaba vivo, no parecía un gran problema. ¿Parece que la persona va a estar bien? Preguntó Noi Satella, que llegó corriendo al lado de Subaru, su largo cabello plateado siguiéndola. Comprobando el estado de las heridas de Rom, murmuró: necesita tratamiento, y sus manos empezaron a brillar con una débil luz blanco-azulada. Hey, solo estoy diciendo, pero este viejo está asociado con la que robó tu insignia. ¿Sabes eso? Eso es precisamente por qué lo estoy haciendo. Una vez que lo cure puedo usar su gratitud para obtener información de él. La gente no tiende a mentirles a las personas que salvaron su vida. Solo hago esto por mi propio bien. Era ella como si no pudiera justificar ninguna de sus acciones a menos que hiciera un caso donde eran para su propio bien. Subaru le sonrió débilmente a la siempre indirecta No Satella, y miró de nuevo al campo de batalla.
Elsa estaba de rodillas pero Subaru no podía ver su cara. Todo lo que Subaru podía pensar era que Reynard le había quitado su voluntad de pelear. Con su vieja espada de su lado, Reynard se acercó a Elsa con su defensa baja. Seguramente Reynard tenía confianza en la diferencia de habilidad entre él y Elsa, pero orgullo siempre lleva al peor desarrollo posible. Una alarma sonó dentro de la cabeza de Subaru. Reynard tiene otra espada. Cuando el segundo kukri de Elsa fue sacado de su cintura, tomó un poco del flequillo de Reynard mientras se inclinaba hacia atrás. Con su ataque sorpresa evadido, giró sus ojos hacia Subaru. Me sorprende que lo sepas. Bueno, ya lo he experimentado una vez antes, dijo Subaru, sacándole el dedo medio en un tono fanfarrón, aunque en realidad no podía ser llamado fanfarrón. Elsa aparentemente decidió que lo que Subaru estaba diciendo eran tonterías y lo ignoró. Sin embargo, estás equivocado si crees que solo tengo 2 de estos colmillos. ¿Empezamos de nuevo? Ella le dijo a Reynard. ¿Estarás satisfecha si destruyo todas tus armas? Si pierdo mis colmillos, lucharé con mis uñas. Si pierdo mis uñas, lucharé con mis huesos. Si pierdo mis huesos, lucharé con mi vida. Así es como yo, la cazadora de intestinos, hago las cosas. En ese caso, tendré que hacer que abandones tus ideales. Elsa sacó un tercer cuchillo de su cintura y los preparó, apropiado del insulto de la mujer araña que Subaru le había tirado antes. Elsa parecía volar por la habitación como si ignorara la gravedad, usando todo espacio en el suelo y el aire disponible para ella. Al espada encontrar espada y acero encontrar acero, cada violenta colisión hacía chispas. Saltando desde las paredes y el techo, Elsa continuó su estilo de lucha de ataque y retirada. Reynard enfrentaba sus ataques en cuanto llegaban. Mientras la batalla parecía que iba de un sitio para otro, Subaru tragó mientras seguía viendo. No puede ser que incluso Reynard no tenga la habilidad para terminar esto, ¿verdad? Las habilidades de Elsa habían salido del reino de lo humanamente posible y era difícil para Subaru incluso seguir sus movimientos. Sin embargo, la habilidad de Reynard era, en su mismo núcleo, legendaria. Su batalla era como 2 dioses colisionando con el otro en los cielos, pero Subaru podía ver eso. En términos de pura habilidad, Reynard estaba mucho más delante de Elsa. Pero entonces, ¿por qué la batalla aún seguía? Lo estamos conteniendo, murmuró Nosatella en respuesta a las dudas de Subaru mientras continuaba curando a Rom. Replicó Subaru, y Nosatella mordió su labio, frustrada. Porque estoy usando magia espiritual. No puede luchar con toda su fuerza, al menos no hasta que termine mi curación. No tengo idea de lo que tratas de decir. Si Reynard decide luchar con toda su fuerza, todo el mana en la atmósfera a nuestro alrededor se alejará de mí. Casi termino, cuando dé la señal, avísale. Ok. Subaru aún no entendía su explicación, pero mientras aún estaba un poco inseguro, accedió. La luz azul continuó curando el chichón sobresaliendo en la cabeza de Rom, y otra herida que había estado sangrando un poco. Subaru miró asombrado los rastros de sangre y la abertura de la herida gradualmente desaparecer, cuando Nosatella inhaló profundamente y lo dejó salir. Terminé. Déjamelo a mí, hey, Reynard, realmente no lo entiendo, pero atrápala. Subaru le entregó el mensaje a Reynard, quien había continuado a la defensiva, que el tratamiento de Rom estaba completo. Reynard miró hacia atrás. Cuando los ojos de Subaru y los suyos se encontraron, asintió ligeramente. ¿Qué es lo que vas a mostrarme? La espada de la casa de Astrea, replicó Reynard en pocas palabras y dignamente mientras Elsa saltaba hacia él. Inmediatamente después, Subaru sintió que todo el espacio en la bodega se deformó. Parte 6. ¿Qué? Subaru vio el aire en su línea de visión retorcerse, y no podía estar seguro, pero pensó que la habitación había perdido algo de su luz. Aparte de eso, la temperatura de la habitación, que debía estar cayendo a causa de la magia de hielo, cayó aún más. Subaru se encontró a sí mismo temblando y abrazando sus hombros. ¿Espera? ¿Por qué estás? Lo siento, es solo. ¿Podrías prestarme tu hombro? Como Nosatella empezaba a inclinarse en él, Subaru, mientras se sonrojaba, se apresuró a apoyarla. Su delgado cuerpo estaba increíblemente caliente y Subaru podía sentir su corazón corriendo por una razón completamente diferente a antes. Pero una mirada a la cara de Nosatella y cualquier idea de Subaru hubieran sido destruidas. Nosatella estaba a falta de aliento y parecía adolorida.
Era como si tuviera una fiebre alta. ¿Qué sucedió? ¿De repente te empezaste a sentir? Preguntó Subaru. No, es el mana. Lo sabes, ¿cierto? Replicó No Satella. Subaru no tenía idea, le hubiera gustado doblar sus brazos y declararlo así, en su usual manera humorística, pero ahora no parecía el momento para eso, no era el peso en los hombros de Subaru lo que le hizo decidir eso. Era como la habitación entera había cambiado su atmósfera y lo que estaba sucediendo en la fuente de ese cambio. En el centro de la habitación, Reynard tenía su espada lista con ambas manos en una postura baja, pero eso no era. Esa postura por sí misma era algo que Reynard había mantenido desde que la batalla inició. Sin embargo, mientras Subaru miraba, le pareció que solo ahora, por primera vez, Reynard estaba sosteniendo su espada preparado. Ausa, la cazadora de intestinos, Gramilde, dijo Elsa, lamiendo sus labios. Reinhard Benastrea de la línea de maestros espadachines. Respondió Reynard majestuosamente con un asentimiento. La presencia de la espada de Reynard abrumaba la habitación, y la animosidad entre Reynard y Elsa sacudía el aire. En este lugar, convertido en su mayoría en ruinas, una asesina de negro y un héroe ligeramente blindado se enfrentaban, y lo que chocaría sería la hoja empapada de sangre de un cuchillo contra una oxidada espada de 2 manos, pero a pesar de las fallas en el arma de un lado, Subaru contuvo el aliento. Después de declarar sus nombres, ambos iban a tratar de acabar la batalla de una vez. Subaru sintió que era testigo de un verso de una épica historia de heroísmo. Alguien gritó. Subaru no pudo decir si fue Elsa, o Reynard, o incluso él mismo, pero una brillante luz destruyó el techo de la bodega de botines y lo atravesó, cortando el espacio entero en 2 mitades. Subaru no pudo evitar sentir que el mundo entero había cambiado mientras la inmensa luz llenaba la habitación y blanqueaba todo en un instante. Mientras se aclaraba la luz, el mundo era sujeto a otro cambio repentino, mientras el espacio desplazado trataba de regresar a donde había estado antes. El aire era distorsionado mientras olas residuales del ataque barrían la habitación y causaban fuertes ráfagas, girando de vuelta al centro de la habitación. Junto con esas ráfagas, objetos robados, muebles, e incluso materiales de la estructura del edificio eran jalados. Subaru desesperadamente trató de proteger a No Satella y Rom de esta tormenta de daño colateral. ¿Qué es? HJJ. Subaru realmente no podía explicar cómo estaba sucediendo todo esto, pero sabía quién lo causó. El maestro espadachín había, con todo su poder, balanceado su espada, una vez, solo una vez, y este era el resultado. Subaru siguió gritando, tratando de atravesar el dolor y el viento, mientras finalmente, la tormenta perdía su fuerza y varios objetos caían al suelo como señal de su final, junto al coro de chirriantes sonidos secos del edificio. Subaru arrojó lo que quedaba de un objeto tipo pergamino que había caído en su cabeza y comprobó de Rom y No Satella estuvieran bien. Parecía que la cubierta de Subaru no fue completamente suficiente, como Rom parecía cubierto en leche y otras cosas, pero Subaru pensó que merecía ser cortado un poco. ¿Qué quieres decir con luchar contra monstruos es mi especialidad? Tú mismo eres suficientemente un monstruo. Gritó Subaru. Incluso yo me ofendo si dices cosas como esa, Subaru. Replicó Reynard, la causa raíz de toda esta destrucción, con una sonrisa débil mientras las ráfagas de viento soplaban su ardiente cabello rojo. Después de todo esto, incluso Reynard tenía gotas de sudor formadas en su cara y en sus manos. Lo siento por presionarte tanto, descansa bien. Su espada de 2 manos se desintegró, algo de tal pobre manufactura no podía soportar siquiera un verdadero balanceo de Reynard. El golpe era suficiente para hacer que el acero de la espada se pudriría, así que en cuanto a Elsa. Olvida un cadáver, no veo ni rastro de ella. ¿Todo esto de solo uno de los balanceos de tu espada? En el camino del ataque de Reynard, que parecía romper a través de la misma fábrica del mundo, no había absolutamente nada. En la destrucción, el mostrado salado de la entrada de la bodega fue volado completamente con todas sus sillas y las ondas residuales de daño se extendieron al espacio abierto. Las resultantes ráfagas de viento arruinaron los apoyos del edificio, y parecía listo para colapsar en cualquier momento. El espacio donde Elsa había estado parada estaba por supuesto dentro del rango del ataque de Reynard y su alta figura de negro no podía ser vista por ningún lugar. Pero entonces, eso significa, dijo Subaru, estirando su rígido cuerpo y respirando un gran suspiro de alivio.
Aún incapaz de creer lo que sucedió, Subaru se giró para mirar a la chica de cabello plateado aún inclinada contra él. La respiración de Nosatella aún era superficial, pero cuando vio a Subaru mirándola volvió sus ojos violetas hacia él. ¿Terminó?, preguntó débilmente. Sí. En el verdadero sentido de la palabra, parece que así es, dijo Subaru, ayudándola a pararse. Nosatella corrió sus dedos a través de su propio cabello, y con pasos aún inciertos, se apartó de Subaru, mientras Subaru miraba. ¿Por qué me miras así? Eso es maleducado de tu parte, dijo ella. Tus miembros aún están pegados a tu cuerpo, ¿verdad? ¿Por qué no lo estarían? ¿Podrías por favor no decir algo tan siniestro?, dijo Nosatella, no entendiendo lo que Subaru trataba de decir. Mientras Nosatella miraba a Subaru con una mirada molesta, Subaru le elevó los pulgares y sonrió. Es cierto, quiero decir, eso tiene perfecto sentido. Yo mismo, tengo todos mis miembros, no tengo un cuchillo clavado en mi espalda o un agujero en mi estómago. Por la manera que dices eso, suena como si ya hubieras experimentado todo eso una vez. Bueno, lo había. A causa de la inutilidad de Subaru, Nosatella había sido asesinada, Ron perdió su brazo y su cabeza, y Faud también fue cortada. Ahora que lo pienso, Reynard, aún no te he agradecido, realmente nos salvaste. También lo que pasó en el callejón. ¿Escuchaste los gritos de mi corazón o algo, amigo mío? Bueno, ciertamente estaría orgulloso de mí mismo si pudiera hacer eso, amigo, replicó Reynard relajando sus hombros, parecía lamentarlo. Con su barbilla, apuntó hacia la entrada de la bodega de botines, mientras Subaru lo seguía con sus ojos. Oh hey, dijo Subaru cuando vio a la persona allí, sintiendo su boca formar una inesperada sonrisa. En la entrada de la bodega de botines, que a este punto había sido bastante destruida, estaba una pequeña chica rubia con un diente canino sobresaliendo de su boca, escondiéndose en la sombra de uno de los pocos pilares que aún estaba en pie. Esa chica de allí estaba corriendo frenéticamente por la calle, donde me pidió ayuda. La única razón por la que vine fue a causa de ella. Después de eso, solo estaba haciendo mi trabajo como caballero. ¿Adular edificios viejos es parte de la descripción de tu trabajo? ¿No crees que eso es un poco rudo, Subaru?, dijo Reynard, estremeciéndose y poniendo su mano sobre su pecho. A pesar de haberse encargado de tanta destrucción, el hecho de que aún actuaba amigable con Subaru como lo había hecho antes era aterrador por sí mismo. Eso. Nosatella, aún tratando de regañar su posición, había notado a Faud. Subaru se puso entre ellas, corriendo en defensa de Faud. Espera un minuto. Si ella llamó a Reynard por ayuda, ambos probablemente no estaríamos aquí ahora. Por mi bien deja pasar sus crímenes y por favor no la conviertas en una estatua de hielo. No iba a hacer eso, ¿y a qué te refieres? ¿Por tu bien? Nosatella pasó sus dedos sobre sus cejas, pareciendo cansada. Incluso en esa acción de ella, Subaru fue capaz de encontrar felicidad de alguna manera. Ya que todos estaban vivos, podían estar bromeando. Supongo que ahora todo depende de mis habilidades de negociante, lo que es algo en lo que nunca quise poner mi esperanza. ¿Qué sucede contigo de repente? La manera en que estás agitándote por cosas como esta es realmente lamentable. En respuesta a las palabras de Nosatella, Subaru puso su mano sobre su pecho imitando la acción previa de Reynard. Por supuesto, no parecía remotamente tan genial y digna cuando la hizo. Mientras Reynard veía las payasadas de Subaru, sonrió, alzó una mano hacia Faud, que estaba mirando a todos y empezó a caminar hacia ella. Subaru miró destre tras la galante figura de Reynard mientras caminaba hacia Faud, y ni siquiera podía sentir envidia de él. Subaru solo podía encogerse de hombros y pensar que esta era la diferencia entre alguien que lo tenía todo y alguien que no. Incluso mientras Faud era precavida, tal vez porque estaba sintiendo gratitud de que había venido a salvar a todos, Faud no trató de escapar mientras Reynard se acercaba. Viendo a los dos, Subaru sintió que quería sonreír. ¿Cuándo? Subaru. Reynard repentinamente se volvió hacia él y gritó, y Subaru notó que no habían escapado del peligro aún. Residuos del edificio habían sido arrojados y bajo ellos había una sombra negra, la sombra negras, con cabello negro volando tras de ella y sangre goteando de ahí, pateó firmemente el suelo y aceleró, agarrando la espada que estaba doblada fuera de forma. Una sangrienta Elsa sin palabras corrió hacia Subaru.
Ya es suficiente. Después de alguna manera sobrevivir el increíble golpe de Reynard, los asesinos ojos de Elsa estaban llenos de oscuridad. La intención asesina que liberaba era más grande que las anteriores y envió escalofríos a la espalda de Subaru. Solo serían segundos antes de que estuviera lo suficientemente cerca para golpear y en ese poco tiempo, Subaru puso a correr sus pensamientos. Un instante y todo habría terminado. Elsa cortaba todo de un golpe. Reynard no lo haría a tiempo. Si Subaru detenía a Elsa esta vez, Reynard podría encargarse del resto. No Satella ni siquiera tuvo tiempo para volverse. ¿Cuál era el objetivo esta vez? Subaru había experimentado esto 2 veces antes, 2 muertes, el miedo y el dolor, la protegería la tercera vez. Protege a la chica. Está apuntando a tu estómago. Subaru empujó a No Satella fuera del camino, y usando el garrote de antes aún en sus manos, protegió su propio estómago mientras el golpe de Elsa colisionaba con él. El corte horizontal se sintió menos como un corte y más como ser golpeado por un objeto pesado. La fuerza de la colisión empujó a Subaru al aire y sintió que el mundo giraba 180 grados mientras vomitaba sangre. No era solo su visión sino su cuerpo entero lo que giraba. Inseguro de que tan lejos había sido enviado, Subaru golpeó la pared, incapaz de sostenerse. Ahí tienes, metiéndote en mi camino de nuevo, escupió Elsa, chasqueando la lengua mientras veía volar a Subaru. Es suficiente, Elsa. Como Reynard llegó corriendo, Elsa entendió que no había más medios de continuar con la pelea, le arrojó su cuchillo a Reynard, que había sido doblado completamente en el último ataque que Subaru tomó. Su puntería falló, pero el tiro tuvo éxito en llamar la atención de Reynard lejos de ella, y eso fue suficiente. Un día, abriré el estómago de todos aquí, así que cuiden sus intestinos hasta entonces, gritó, usando parte del edificio derrumbado para saltar hacia el techo. No parecía posible perseguirla mientras saltaba ligeramente de techo en techo mientras escapaba. Reynard, que no estaba interesado en perseguir esta pelea más lejos, no corrió tras ella. Después de ver marchar a Elsa, corrió hacia la chica de cabello plateado. ¿Estás bien? Estoy perfectamente bien, no lo puedes ver. En vez de preocuparte por mí, deberías preocuparte por, gritó No Satella, antes de correr hacia la pared con sus pasos inestables donde Subaru había colapsado de cabeza. ¿Estás bien? ¿Qué estabas pensando? Oh. No es gran cosa. Si hubo un tiempo para actuar antes de pensar era ese, ¿no crees? Soy el único que se podía mover y fui capaz de suponer rápidamente dónde iba a atacar, dijo Subaru, alzándole una mano a No Satella mientras caminaba hacia él y usando la otra para tocar cuidadosamente su blando estómago. Estaba inmensamente raspado y todo bajo su ropa mientras la subía estaba morado. Ah, dijo Subaru, disgustado por la manera en que se veía, antes de girarse y levantarse. Ahora se ha ido, ¿verdad? Lo siento, Subaru, todo es mi culpa por bajar la guardia. Si no hubieras estado ahí hubiéramos estado en problemas. Si esa persona se hubiera herido, entonces. No lo digas, te prohíbo hablar más que eso, vas a robar mi rayo, dijo Subaru a Reynard mientras trataba de disculparse y le sonrió cuando se cayó. Después de eso, Subaru lentamente se giró para mirar a la chica de cabello plateado que lo miraba. Se puso nerviosa y se paró junto a él. Estaban 2 pasos lejos del otro. Si Subaru alzaba la mano, la tocaría. Había sido un largo tiempo y Subaru se detuvo a pensar en todo lo que había pasado para que llegara aquí. Mientras Subaru cerró sus ojos en silencio, la chica parecía que quería decir algo, pero antes de abrir la boca, Subaru apuntó con su dedo a los cielos. Con su mano izquierda en su cadera y su derecha apuntando al aire, Subaru ignoró las sorprendidas miradas que venían de alrededor suyo, y declaró en voz alta. Mi nombre es Subaru Natsuki, sé que hay una tonelada de cosas que quieres preguntar, pero antes de todo eso déjame confirmar solo una cosa. ¿Qué? Totalmente te salvé la vida de esa terrible arma justo ahora, ¿verdad? ¿Estamos ok hasta ahora? Ok. Significa que todo está bien, así que, ¿estamos ok? Subaru usó su parte superior del cuerpo para formar una O y una K y la chica de cabello plateado ante él parecía retorcerse un poro, replicó. Ok. Soy la persona que salvó tu vida, tu salvador, ahora eres la heroína que salvé. ¿No crees que debería obtener algún tipo de recompensa? ¿No lo crees? Entiendo, aunque, solo si es algo que soy capaz de hacer.
Siempre que entiendas ahora solo tengo un solo pedido para ti. Subaru puso su dedo enfrente de él para enfatizar el punto. Mientras la chica parecía un poco preocupada en respuesta, pareció encontrar su determinación y asintió firmemente. Así que mi deseo es... Sigue. Subaru sonrió, mostrando sus dientes, entonces chasqueó sus dedos y alzó los pulgares, poniendo una pose. Quiero que me digas tu nombre. Los ojos de la chica se abrieron con sorpresa, y un momento de silencio cayó sobre los dos. La mirada de Subaru no vacilaría, y miró a la chica de cabello plateado ante el directo a los ojos. La chica entonces puso su mano sobre su boca y empezó a reír, con sus blancas mejillas sonrojándose y su cabello plateado balanceándose detrás de ella mientras sonreía. Esa sonrisa suya no era de resignación, o una sonrisa falsa, no era una sonrisa trágica, tampoco, simplemente estaba sonriendo porque estaba feliz, eso era todo. Emilia, dijo, riendo. Escuchando esa simple respuesta, Subaru tomó un pequeño respiro y entonces exhaló. En respuesta la chica se enderezó, puso un dedo en sus labios, y sonrió en una manera burlona. Mi nombre es Emilia, solo Emilia, gracias Subaru, gracias por salvarme, dijo Emilia, sacando su mano. Mirando esa mano, Subaru vacilantemente la tomó en la suya. Sus dedos y muñeca eran delgados y su palma era pequeña, y su mano era muy caliente. Era una mano viva, con sangre recorriéndola. Gracias por salvarme. Subaru quería decirle lo mismo, ella era la que lo había salvado primero, con esto, finalmente le había repagado, después de morir 3 veces por las heridas de espada para llegar aquí. Después de todo el dolor y sufrimiento, después de toda esa lucha con todo lo que tenía, su premio era su nombre y una sonrisa. Ah. Vaya, eso no lo valió todo, dijo Subaru, sonriendo mientras agarraba la mano de Emilia. Parte 7. Ese hubiera sido un buen lugar para terminar la historia. Sin embargo, aunque de verdad, tengo que decir que estoy sorprendido de que estés bien, dijo Reynard, que había estado esperando el momento correcto para entrar después de que Subaru y Emilia hubieran terminado, rompiendo el silencio que él había forzado antes. Incluso desde la perspectiva de un hombre con las habilidades de Reynard, el ataque final de Elsa había parecido abrumador. Subaru gentilmente puso presión en su adolorido abdomen y apuntó al garrote descansando en el suelo. El garrote era grueso y robusto que había servido bien como escudo, a pesar de que no era su verdadero propósito. Rápidamente me defendí con esa cosa. Si no fuera por eso, ahora mismo estaría cortado en 2, dijo Subaru. Tienes razón, si no fuera por esto, Reynard empezó a decir, llegando al garrote caído para levantarlo. No hubiera sido capaz de evitar el parent 4 minutos. Subaru rió, terminando su oración. Al Reynard levantar el garrote, parte de él se deslizó a través de un corte liso que lo atravesaba, y cayó al suelo con un ruido sordo. Reynard lentamente miró a Subaru con una mirada disconforme en su cara. Subaru siguió la mirada de Reynard nerviosamente e hizo hacia arriba su traje gris de correr. Justo como antes, todo estaba morado y raspado, pero había un ligero cambio, una línea roja repentinamente recorría su abdomen. Esto no se ve bien, incluso yo puedo ver lo que sigue. Justo cuando Subaru terminó su declaración un dolor agudo lo atravesó y entonces su estómago se abrió desde el corte, derramando brillante sangre roja por todas partes. ¿Ese Subaru? Justo a su lado, Subaru podía oír la voz en pánico de Emilia. Subaru finalmente había sido capaz de escuchar su nombre y ahora parecía como si este fuera a ser el final, de nuevo. Pero incluso en ese caso, Subaru estaba seguro que regresaría a este sitio de nuevo. La visión de Subaru se puso de cabeza, y pensó que se había caído. Podía ver que Reynard también había entrado en pánico, y mientras Emilia lo miraba directamente, cerca de su cara, podía ver que ella estaba muy angustiada. Se ve linda incluso cuando está en pánico. ¿Qué lugar es este mundo de fantasía? Pensó Subaru, sintiendo que había pensado algo similar antes de que el dolor y el shock barrieran su conciencia como una tormenta en el mar. Epílogo. La luna está viendo. Reynard miró desde la distancia a la débil luz azul, sus ondas como de agua, el elemento de curación y dejó salir un pequeño suspiro que nadie a su alrededor sería capaz de escuchar. Signos de dolor se podían ver en su hermoso perfil al igual que rastros de tensión dejados por la batalla.
Si tomaras una foto de su figura en la forma en que está parado enfrente de las ruinas, seguramente sería una pieza de arte, esa es la forma en que se encuentra ahí. Sin embargo, Reynard tenía una fuerte sensación de remordimiento y el peso de este no podía ser reducido con simples palabras. Muy bien, eso debería bastar. Una voz que sonaba como campanas de plata, se escuchó en los oídos de Reynard, mientras continuaba culpándose, cerrando sus ojos. Emilia pasó su mano por la frente de Subaru, como si le estuviera limpiando y le quitaba el cabello de la frente mientras lo acomodaba junto a una pared. Ella se aseguró que todavía tuviera una apariencia enrojecida, de que todavía tuviera vida. Entonces Emilia se levantó y asintió. He terminado de tratarlo. Probablemente ya ha pasado la peor parte. Es bueno oír eso, ahora que esto ya acabó, señorita Emilia. Reynard dijo mientras se acercaba a Emilia, se arrodilló en una sola rodilla e inclinó su cabeza. Cada movimiento de Reynard se ejecutó sin ninguna falla y se adhirió perfectamente a la etiqueta apropiada. Debido a mi tardanza, le he causado una gran cantidad de estrés. Estoy preparado para aceptar cualquier tipo de castigo que usted crea necesario por mis acciones. Reynard puso su espada al frente de él mientras se arrodillaba y pedía disculpas por su error. Como un caballero, esta era la forma más sincera de pedir disculpas. No importaba qué tipo de castigo le fuera impuesto, Reynard estaba preparado para recibir cualquiera. Emilia, sin embargo, empezó a mover su dedo de lado a lado, viéndose en problemas. Nunca entiendo por qué todos ustedes son así. ¿Qué quiere decir? Nos salvaste a todos del inminente peligro y todos lograron salir con vida. A pesar de eso, estás aquí tratando de tomar responsabilidad del dolor y problemas que tuvimos. Emilia apuntó su dedo hacia Subaru, quien dormía haciendo mucho ruido. Ese que se encuentra por allá es mucho más honesto. Él me salvó y entonces pidió una recompensa, incluso si no pidió gran cosa. Reynard miró cómo Subaru golpea su pose y pregunta por el nombre de Emilia. Mientras Emilia sonreía, recordando ese momento, Reynard no pudo más que sonreír. Así que, gracias por salvarnos. Eso es todo lo que tengo que decir. No veo que hayas cometido alguna falla, por lo tanto no hay necesidad de un castigo. Si no es suficiente para ti, entonces esfuérzate más la próxima vez que salves a alguien. Entendido, gracias por tan amables palabras, dijo Reynard, haciendo una reverencia incluso mayor para demostrar su respeto antes de levantarse. Cuando los dos estuvieron cara a cara, era claro que Reynard era mucho más alto que Emilia y cuando él la miraba, tenía que verla hacia abajo. ¿Dónde está la grandeza que él sintió de ella hace unos momentos? Debe ser una diferencia en la capacidad de nuestros personajes, meditó Reynard, poniendo atención en su propia mente. Seguramente Emilia era simplemente uno de los elegidos, se reafirmó a sí mismo. Me acabo de acordar, hablando sobre cómo nos salvaste, pero ¿cómo y por qué viniste aquí? Emilia preguntó repentinamente. Hoy es mi día libre, y andaba vagando sin destino en la capital. Si hubiera estado patrullando fuera de tiempo, mi líder de escuadrón se hubiera enojado, así que simplemente estaba caminando por ahí, pero entonces, lo conocí, dijo Reynard, mientras apuntaba a Subaru, al responder la pregunta. Todo comenzó cuando Reynard se reunió con Subaru en ese callejón. Mientras hablaban, Subaru dio una descripción de Emilia y mencionó algo sobre una bodega de botines. Con la mezcla de esto y el conocimiento recién encontrado, Reynard también fue a los barrios pobres a investigar, mientras miraba alrededor. Entonces me encontré a esa chica que está por allá y el resto ya lo conoces. Sí, esa chica. Ahora que Faust se ha vuelto el tema de conversación otra vez, Emilia volteó sus ojos a una esquina del lugar enfrente de la bodega de botines, donde Faust estaba cuidando a Rom, quien todavía no despertaba. La chica rubia volteó, cuando sintió la mirada de Emilia y miró hacia abajo embarazosamente. Señorita Emilia, ¿quién es esa chica? Reynard, aprecio toda tu ayuda y agradezco que nos salvará. Sin embargo, por favor, pero debo pedirle que no interfiera a partir de aquí, dijo Emilia con un tono fuerte y que fue suficiente para evitar que Reynard presionara más. Emilia cerró sus ojos, tratando de pensar en cómo hablar con Faust, mientras Reynard miraba la hermosa cara de Emilia, suspiró. No preguntaré qué está pasando, pero tu seguridad es importante. Me gustaría pedirte que te cuidaras. Mandaré a algunos caballeros para que te lleven a casa, así que por favor síguelos. Normalmente, tendría que rechazarlo, pero supongo que después de todo esto no se puede evitar. Muy bien,
aceptaré tu oferta, contestó Emilia. Entendido, contestó Reynard. Emilia sofocó una risilla y cuando él siguió la mirada de Emilia, se dio cuenta que estaba mirando la cara de descanso de Subaru. ¿Qué relación tiene con él, con Subaru? Lo acabo de conocer. Emilia respondió de inmediato y Reynard hizo una pausa, haciendo que ella tenga una cara confundida y llena de dudas. Tal vez porque encontró la reacción de Reynard divertida, Emilia sonrió. Es verdad, no hay otra forma de decirlo. No tengo ningún recuerdo de haber conocido a Subaru antes. La primera vez que lo vi fue cuando entré a este lugar hace no mucho tiempo. Pero hace rato, él dijo que te estaba buscando, dijo que tenía algo que quería darte. Entonces está el hecho de que él estaba presente aquí por eso y... El hecho de que puso su vida en riesgo para protegerte, Reynard estuvo a punto de decirlo, pero se detuvo, pensó que, si lo decía, estaría menospreciando el gran acto de valor de Subaru. Por eso es que esto es tan extraño, dijo Emilia, estoy empezando a creer que ese raro está envuelto en esto de alguna manera. Por favor no hable de esa forma sobre el señor de Provincial Roswell, él es ciudadano muy respetado, admitiré que tiene ciertas peculiaridades, pero... El hecho que asocias la palabra raro con él hace ver qué es lo que en verdad piensas. Mis disculpas. Por favor mantén esto en secreto del señor Roswell, dijo Reynard haciendo un guiño. Claro, claro, contestó Emilia. Entonces Reynard volvió el tema de conversación a Subaru. ¿Qué deberíamos hacer con él? Si lo quisieras, podría hacer que alguien de mi familia lo acepte como invitado. No, lo llevaré conmigo, seré capaz de saber más de él de esta forma y en el caso en que no esté conectado a ese raro, no cambia el hecho de que salvó mi vida, dijo Emilia. Pero gracias por la oferta, agregó Emilia, a lo cual Reynard respondió inclinando brevemente su cabeza. Con eso, Reynard y Emilia terminaron todo de lo que tenían que hablar. Más tarde, Reynard iría y mandaría a unos cuantos caballeros para escoltar a Emilia de regreso a su casa y entonces él tendría que empezar a limpiar los desastres de la batalla. Cuando Reynard miró hacia la bodega de botines, que ha destruido, cerró sus ojos ante la extensión del daño. Como siempre, estaba frustrado de que no puede controlarse apropiadamente. Toda esta destrucción fue debido a un error de cálculo que tuvo Reynard. Si hubiera tenido menos control, él hubiera destruido todo un bloque. Él necesitaba ser más cuidadoso. ¿Qué es lo que planeas hacer después de lidiar con el área? Preguntó Emilia. Declararemos esta zona como restringida por un tiempo, y pondremos carteles de se busca de la cazadora de entrañas. Ella es una persona que ya tiene muchos rumores, así que no estoy muy seguro si es que servirá, pero... ¿Qué va a pasar con la chica y el anciano? Es difícil para mí entender todo lo que ha pasado, pero debido a mi trabajo, pienso que lo que estaban haciendo no es algo que pueda ignorar. Sin embargo, Reynard hizo una pausa y se encogió los hombros. Hoy es mi día libre, si tuviera que agregar otra cosa, si no hay una víctima poniendo una queja, entonces la falta de evidencia hace difícil proseguir, pero sobre todo eso, es bastante complicado para mí entender todo lo que pasó aquí. Eres un caballero terrible. Bueno, eso es verdad, a pesar de que todos me llaman el caballero entre caballeros, dijo Reynard en forma de burla y Emilia puso su mano en su boca para contener la risa. Finalmente, después de que las risas terminaron, los pensamientos de Emilia estaban en orden. Caminó en dirección de la chica de pelo rubio quien todavía abrazaba al anciano detrás de ella. Cuando se dio cuenta de que Emilia se acercaba, ella volteó a verla y se preparó para enfrentarla. ¿Este anciano es tu familiar? Preguntó Emilia, inclinándose para que estuviera al mismo nivel que Faut, quien se veía sorprendida. De todas las cosas que esperaba escuchar, lo que acababa de escuchar no era una de ellas. Incluso Reynard, quien no sabía qué había pasado entre ellas, podría decir que no están en muy buenos términos. Felt se dio unos golpes en las mejillas para recobrar su compostura y entonces, como si tratara de esconder lo tímida que se siente, golpeó un poco a Rom. Es algo como eso. Para mí, el viejo Rom es como mi única, figura de algún modo de abuelo. Ya veo, tengo igual un solo familiar. Él siempre está durmiendo cuando importa y cuando está despierto no pienso que sea capaz de decirle eso. Bueno, yo tampoco puedo decir ese tipo de cosas cuando Rom está despierto. Reynard no podía estar seguro, pero parecía como que la intensidad de los golpes de Faut iba incrementando. Probablemente no le estaba poniendo atención. La frecuencia también se estaba incrementando y la calva del anciano se estaba poniendo roja.
Entonces Faut volteó a ver a Emilia, con una débil luz en sus ojos de color rojo. Estaba segura que ibas a estar enojada conmigo. Bueno, eso pudo haber pasado si las cosas fueran como antes, pero ya no me siento así que, aunque no sea mucho, te perdonaré debido a su bien, dijo Emilia con una débil sonrisa y mientras se encogía de hombros, justo antes de apuntar a Subaru, quien seguía dormido. Felt miró a Emilia, luego miró a Subaru, y después miró hacia abajo antes de decir muy bajamente. Lo siento, él salvó también mi vida, no puedo ser tan malagradecida como para ignorarlo, te regresaré lo que robé. Bien, eso hace las cosas más fáciles para mí, realmente me sentiría muy mal si tuviera que mandar a este chico tras de ti en este lugar, dijo Emilia mientras señalaba a Reynard. Después de escuchar esas palabras y mirar al joven con el cabello rojo y ojos azules, Faut hace una mueca. El caballero entre caballeros. Estaría loca si quisiera escapar teniendo a alguien como él persiguiéndome. Es la primera vez que he visto a alguien más rápido que yo. Realmente me sorprendió. Al escuchar esas palabras, Reynard simplemente sonrió a Faut sin decir ninguna palabra. Con un simple chasqueo de su lengua, Faut se levantó y caminó hacia Emilia, quien se levantó también. Está bien, te la devolveré, dijo Faut, buscando en su bolsillo. Si esto es importante para ti, asegúrate de guardarlo en un lugar seguro para que no te lo vuelvan a robar. Esa advertencia se siente un poco rara viniendo de ti. Si es posible, me gustaría que dejaras de ser ladrona también. Eso es algo que no puedo hacer, dijo Faut en un rechazo total, solo para que lo sepas. Te estoy devolviendo esto porque te debo la vida. No pienso que haya hecho algo mal y no tengo ningún plan de detenerme. Faut hizo una sonrisa con mucha fuerza de voluntad. Considerando la edad de Faut, es casi doloroso de ver. Como Faut declaró sus intenciones, Reynard miró en silencio. Dada su ocupación, Reynard sabía que esto era algo que no podía dejar pasar, pero ¿qué otra forma de vida tiene ella? ¿Qué derecho tiene el de hablar de justicia sin ofrecerle otra alternativa? Reynard ha visto suficiente de la capital como para ser tan iluso como para ignorar este hecho. Al parecer Emilia también se ha dado cuenta de esto. Después de bajar sus ojos por unos breves momentos, ella le acercó su mano sin decir nada más. Entiendo, estaba preguntando demasiado. Si fuera capaz de comer sin tener que trabajar, podría dejarlo, pero eso no va a pasar. De cualquier forma, toma. Faut agarró de su bolsillo lo que había robado de Emilia y se lo puso en su mano. Por un instante, Reynard vio el flash de una cruz roja enfrente de sus ojos. Esa brillante luz era algo que había visto antes, como entrecerraba sus ojos buscando a través del mar de sus recuerdos. Entonces justo después de que encontró lo que estaba buscando. Reynard. Él se acercó y agarró la mano de Faut, mientras todavía agarraba el medallón. Ambas chicas miraron con sorpresa a Reynard, pero cuando vieron su expresión seria, ambas se quedaron sin palabras. Y eso duele, déjame ir, dijo Faut, sacudiendo su cabeza tratando de resistirse. Sin embargo, Reynard no redujo la fuerza de su agarre. La fuerza de su mano es tal, que, si quisiera, podría doblar el acero, incluso si no estaba usando toda su fuerza. No es algo que una delgada chica como Faut pueda resistir. No lo creo, murmuró Reynard. Su voz estaba temblando. Tras oír esas palabras, Emilia respondió con ojos temblorosos. Espera, Reynard, entiendo que es difícil dejarla ir sin preguntar nada, pero ella no entendía el valor que tiene este medallón. Además, no la culpó por eso. Fue mi culpa que la dejara robar el medallón en primer lugar. Estás equivocada, señorita Emilia. No tengo problema con eso, dijo Reynard en un tono forzado. Confundida, Emilia guardó silencio. Reynard miraba intensamente a Faut, tanto que ya había olvidado lo rudo que había sido con Emilia. Cuando Faut miró al joven con pelo tan rojo como sus ojos, esos ojos rojos estaban llenos de angustia. ¿Cuál es tu nombre? Es Felt. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu edad? Soy huérfana, ¿está bien? No tengo apellido y, creo que tengo alrededor de 15 años. No conozco mi propio cumpleaños. Pero suficiente de eso, déjame ir. Como Faut habló, parecía que ella había recuperado algo de compostura y trataba de liberarse de Reynard. Reynard mantenía su agarre firme y entonces volteó a ver a Emilia. Señorita Emilia,
Ya no soy capaz de cumplir tu solicitud, voy a tomar a esta chica conmigo. ¿Podría preguntar la razón? Si es algo que tiene que ver con el medallón. Eso es, ciertamente, un crimen que no me gustaría ignorar, pero considerando el gran crimen que sería ver este momento que se encuentra frente a mí y yo no haga nada, es solo un asunto trivial. Emilia frunció sus cejas, en señal de confusión y duda. Pero Reynard aceptó la confusión de Emilia. Él sintió que no había forma de cambiarla. Después de todo, esto es algo a lo que ella está acostumbrada. Sería cruel decirle que entendiera lo que está sucediendo. Tú vienes conmigo, lo siento, pero no puedo dejar que te niegues. ¿Acaso estás loco? Solo porque me salvaste no quiere decir que... Justo cuando Faut iba a continuar su queja, su cuerpo quedó inerte. En el momento en que el poder era drenado del cuerpo de Faut, ella miró a Reynard, hasta el final, diciendo: «Quémate en el infierno, maldición». Hasta que cayó inconsciente. Esa cosa que acabas de hacer que no es muy caballerosa. Si lo haces tan bruscamente, va a dejar efectos perdurables en la puerta. Afortunadamente, esto es algo con lo que he vivido toda la vida, así que sé cómo mantener las cosas en control, señorita Emilia, creo que escucharás de mí pronto, por favor entiende. Reynard quitó gentilmente el medallón de la mano de Faut y se lo dio a Emilia. El dragón en el medallón era, de hecho, el símbolo de estado del reino dragón de Lugunica. En la mano de Reynard la joya tenía una débil luz, pero cuando se regresó a la mano de Emilia, el resplandor era mucho mayor, como diciendo que había regresado a su dueño. «Te pido que cuides de Subaru», dijo Reynard mientras se inclinaba. Después Emilia tomó el medallón y continuó mirando a Reynard en silencio. Sintiendo el poco peso de Faut en sus brazos, Reynard quitó su cabello rubio de su frente. Cuando estaba inconsciente y no tenía que mantener su guardia, su cara se veía inocente y encantadora. Si tuviera un cambio de ropa y un baño, ella definitivamente brillaría mucho. Un fuerte viento se hizo presente y los flequillos de Reynard bailaron en la frente de su cara. A través de estos flequillos, Reynard miró al cielo, a través del crepúsculo de la capital, a la luna. Era una luna llena que brillaba con luz blanca y su belleza era atractiva y cautivadora. «Esta puede que sea la última vez que vea a la luna y me sienta tranquilo», murmuró Reynard. Sus palabras solo alcanzaron a la luna que los veía desde arriba. Fin del volumen 1.